Intensa la sesión de control al gobierno que se ha vivido hoy en el Congreso de los Diputados y en la que estaba muy presente el caso Koldo y también, por supuesto, esa cortina de humo que ha lanzado el Partido Socialista, más bien la PSOE, y ahora explicaremos por qué hay que referirse como la PSOE, porque no es un partido político, sino que es más bien una mafia porque opera como tal, con la cuestión del novio de Isabel Díaz Ayuso. Una sesión que ha tenido rifirrafes muy intensos y comenzaba, en este caso, Santiago Abascal, señalando a Pedro Sánchez como el capo de todo este asunto y, por supuesto, dejando en evidencia que esto es mucho más grave de lo que presumiblemente algunos creen, y es que se han llevado el dinero de unas mascarillas. Escuchamos al líder de Vox. Estas sesiones de control con usted cada vez tienen menos sentido, porque usted solo preside una mentira. Usted no es el presidente del gobierno. La presidenta del gobierno está ahí arriba, se llama Míriam Nogueras, de Junts, la correveidile de Puigdemont. Así que corra y dígale a Puigdemont que aquí le esperamos y que cuando venga estará donde se merece, que es en el banquillo de los acusados. Mientras tanto, ya sabemos que va a gozar de una amnistía inconstitucional gracias a ese señor, pero cuando estemos nosotros probará otra cosa. Ya sabemos que nos va a tocar aguantar un tiempo que aquí gobiernen Marruecos y los separatistas, ante los que a usted se le pasa toda la soberbia y se pone muy, pero que muy sumiso. Señor Feijóo, esta es la España que tenemos, esta es la situación dramática de España. Usted se ha hartado, y nos ha hartado a los demás, pidiendo la vuelta del PSOE de siempre. Aquí lo tiene, el PSOE de la corrupción, el PSOE de la alianza con el separatismo y el PSOE de la traición a España. ¿Es que acaso ha habido otro PSOE en algún momento? Pues algunos insisten en esa estúpida idea. ¿Principalmente quién? Pues principalmente el líder de la oposición, en este caso Alberto Núñez Feijóo, que ya saben que se votará la ley de amnistía, que es desde luego la mayor de las corruptelas y que está pasando muy desapercibida por razones evidentes que hemos explicado en numerosas ocasiones, y es que esto lo entiende todo el mundo y lo demás, pues ya entra en juego tribunales, leyes y, demasiado sofisticado debe ser para que la masa se entretenga con este asunto. Pero ahí es donde realmente está lo grave. Una amnistía hecha ad hoc para unos cuantos personajes, entre ellos, por supuesto, la familia Pujol. Estos son los de la anticorrupción. Pero los que insisten en la idea esta del PSOE bueno, hoy ha sido, de hecho, un ejemplo muy claro de esa estúpida idea en esa sesión de control, que yo entiendo que todos ustedes no la habrán visto completa, en la que no se citaba a la mujer de Sánchez en ningún momento. Claro, luego todo esto ha cambiado y el Partido Popular ha acabado denunciando a Sánchez, ahora lo veremos, pero claro, insisto, se creen que de verdad tienen enfrente un partido político, y no es el caso. Esto decía Alberto Núñez Feijóo. Su gobierno pagó por mascarillas que la trama convirtió en mordidas. Su gobierno pidió a otros que las compraran. Su gobierno dio el chivatazo a los investigados. Su gobierno recibió en el aeropuerto de Barajas a la vicepresidenta venezolana de Maduro con los miembros de la trama, supongo que para ayudarla con el equipaje. Y su gobierno negoció un rescate millonario a una empresa con uno de los líderes de la trama, justamente el que estaba en la venta de las mascarillas y el que acompañó al gobierno al aeropuerto de Barajas. Usted, que ha pedido siempre tantas explicaciones, ¿por qué no ha ordenado a su partido y a su gobierno que dé todas las explicaciones a esta Cámara y a los ciudadanos? ¿Y por qué tampoco ha respondido lo que solo usted puede contestar? Estamos ante un supuesto muy grave de corrupción, señor presidente, que afecta a su gobierno, a su partido y probablemente a usted. Sinceramente, dé explicaciones, sinceramente dé la cara, díganos hasta dónde puede llegar esta trama de corrupción. Muchas gracias, presidente. Ya, si se han dado cuenta, no dice Begoña Gómez ni dice Víctor de Aldama. Es que ahí es donde está el asunto. Begoña Gómez se reunía con el comisionista del caso Koldo, que a su vez este comisionista fue el día de las maletas de Delsi al aeropuerto, un ciudadano particular. O sea, ya es gordo que vaya al gobierno, evidentemente, pero ¿qué pinta este hombre ahí? Todo esto coincidiendo en el tiempo cuando ese holding de Europa se dedica a financiar y a pagarle las charlitas de Begoña Gómez, que quería jugar a ser, la nueva geopolítica de referencia. Pero, claro, no lo citan. Porque, nosotros no somos así. Ha llegado la PSOE y ha dicho, nosotros sí que somos así.
Esto es lo que le respondía Pedro Sánchez. Con la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, señor Feijóo. Es más, no vamos a hablar de terceras personas, vamos a hablar de usted y de mí. Vamos a poner un ejercicio en marcha, señor Feijóo. Vamos a imaginar que yo soy, pues, alto cargo de, no sé, de una comunidad autónoma, pongamos que de la Xunta de Galicia. Y durante 5 años, pues, desarrollo una relación de estrecha amistad con un capo del narcotráfico en Galicia. Imagínese que durante 5 años comparto mesa y mantel, hotel, vacaciones con un capo del narcotráfico, viajo a Canarias, viajo a Ibiza, viajo a Portugal, incluso viajo a Andorra, donde supuestamente este narcotraficante blanqueó 21 millones de los francos franceses de entonces. Usted estaría pidiendo mi dimisión, como es lógico, pero no lo hace porque fue usted, señoría, el que desarrolló esa amistad con un capo del narcotráfico en Galicia. Y esa es la gran diferencia entre usted y yo, señoría. Le exijo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid después de lo que hemos conocido en el día de hoy y en el día de ayer. Aunque le cueste el puesto, señoría, exija la dimisión y las responsabilidades políticas a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y entonces empezará a ser usted algo creíble en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción. También le diré una cosa, señoría. Un momento, señor presidente del Gobierno. Intervenía Francina para ayudar al soldado caído Pedro Sánchez. Y si no se han fijado en el detalle, ahora lo vamos a repasar, de María Jesús Montero amenazando a la bancada del Partido Popular. Eso sí, de manera sofisticada. Ahora lo comprobaremos. Pero aquí hay varias cuestiones. En primer lugar, Sánchez, si pide la dimisión de Ayuso, está pidiendo la suya propia. Digo yo. Si Ayuso debe dimitir por lo que hace su novio, que ni siquiera se está investigando el asunto, él tendría que dimitir solamente por las sospechas que hay sobre su mujer. ¿O no? Él mismo está pidiendo su propia dimisión. Claro, infinitamente mucho más grave el asunto de Begoña Gómez. Insisto, con Víctor de Aldama haciendo todo tipo de turbios negocios. ¿Con el dinero de quién? Del contribuyente. Al otro lo acusan de evadir impuestos, que ya dijimos ayer que como si fuese algo malo. Para que no se lo quede, ¿quién? Marisú. Pero antes de verla en acción, también hay un detalle interesante. Pues claro, ¿por qué decimos que el PSOE opera como una mafia? Porque se adelanta a los acontecimientos. De hecho, ha dado detalles sobre esa relación, ya sabes, la foto esta famosa de Feijóo con el narcotraficante, que estos viajes a los que se refiere, esas citas, esos hoteles. Insinúa Pedro Sánchez que en las próximas horas, quizá días, saldrá información al respecto, fotografías o evidencias que acorralarán a Alberto Núñez Feijóo por tener una relación con un narcotraficante. Pues teniendo en cuenta cómo funciona la PSOE, esto es un aviso. Y María Jesús Montero, ese momento que les decía, señalando a la bancada del Partido Popular y de manera muy sofisticada, amenazándoles, diciéndoles, cuidado, observen. Claridad y en la lucha contra la corrupción. Claridad y en la lucha contra la corrupción. Pues este es el nivel de una vendedora de mercadillo que realmente en ningún caso debería estar llevando las cuentas de la nación, y las lleva. Y luego dicen que paguen los impuestos para que los gestione ella. Sí. Hace muchos años, no recuerdo la fecha exacta, se hizo una especie de concurso para ver si encontraban al orangután más inteligente. Y sacó 75 puntos. Dice, oye, habría seres humanos que le encantaría tener eso, ¿eh? Entre ellas a María Jesús Montero, que como es tan torpe, ayer desveló un auténtico escándalo. Hizo una confesión escandalosa que demuestra que lo que estamos viendo es el actuar propio de una mafia. Que no nos gobiernan los partidos políticos, no nos gobiernan los políticos como tal, ni, por supuesto, un Congreso, que bueno, ya sabemos que los partidos políticos, en fin, tampoco es que sean hermanitas de la caridad, pero evidentemente tienen unos mínimos. No. Aquí nos gobiernan mafiosos. ¿Por qué decimos esto? Porque ayer, al final de la tertulia del programa, sacamos el corte de María Jesús Montero diciendo que, oye, que Ayuso tiene que dar explicaciones por el rollo este de su novia y tal y cual. Pero claro, dejó un detalle
que no reparamos en él. Y es que acusó directamente al novio de Ayuso de haber cobrado unas comisiones a través de la empresa X, que además esa empresa, no recuerdo el nombre, pero ni siquiera ese dinero se lo dio la Comunidad de Madrid, que ahí podríamos decir, un momento, no eran novios, pero fíjate, ya hay una relación. No. Ese dinero de esas comisiones vienen de los contratos que dio Salvador Illa. Pero bueno, ¿son ilegales? No, al menos nadie lo ha demostrado. Pero más allá del asunto, señalaba eso, las comisiones. Esto es lo que decía. Escuchen atentamente. Bueno, yo diría, en primer lugar, que evidentemente requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. Esto lo dijo y dicen, en diversos medios de comunicación se ha publicado esto. No se había publicado en ningún medio de comunicación. 4 horas después de estas declaraciones, a la misma hora, el diario El País y el diario.es publican exclusiva. El novio de Ayuso cobró comisiones, que, vamos a ver, cobrar comisiones, si hace de forma legal, ¿qué pasa? De hecho, hay gente que se dedica a ser comisionista de forma legal. Es un trabajo. Otra cosa es que sean ilegales. Entonces ahí estamos hablando de otro asunto. Pero ya la gente escucha comisiones y automáticamente, también hemos de decir con cierta razón, pues lo asocia a algo turbio. Pero es que esa información no había aparecido en ningún sitio. 4 horas después aparece. Y aquí hay 2 opciones. O María Jesús Montero y su ministerio se está dedicando a filtrar esta información que es confidencial, información que esto está relacionado con un ciudadano particular. No hay que olvidarlo. Que hoy es el novio de Ayuso, mañana puede ser usted. Esa es una de las opciones. O la segunda es que esta señora pues sea divina. No parece que, al menos en la historia de la humanidad, no se conoce ningún caso. No creo que María Jesús Montero sea el primer caso de esta persona que cuenta con este don, si es que cuenta con don alguno. Es decir, está reconociendo públicamente que es ella y su ministerio los que están filtrando la información al diario.es y al País. Claro, alguno de estos es que son muy tontos, son muy torpes. Alguno de estos se daría cuenta y diría, oye, que tú has dicho que esto ha salido publicado en diversos medios de comunicación y es que no lo ha publicado nadie. Y a las 9:37 de la noche lo publican, al unísono, ambos periódicos, por llamarles de alguna manera. Cuando lo habitual es que estas noticias queden reservadas a primera hora de la mañana. Comisiones que, insisto, no tienen por qué ser ilegales. Y que la empresa, FCS creo que es el nombre de la empresa, no estoy seguro, esto lo digo sin estar seguro de ello, y que cobra las comisiones de esa empresa que contrató Salvador Illa. ¿Cómo es esto posible? Es un escándalo mayúsculo. Un escándalo impresionante. Esto es lo propio de una mafia, que es incluso peor, porque las mafias generalmente pues, no tienen las instituciones de su lado, ni tampoco la ley, es que ellos sí. La amnistía, cuando hablaba Abascal, que es la gran corrupción. ¿Por qué la amnistía se va a poder llevar a cabo? Cuando es a todas luces inconstitucional, pero como el que lo tiene que determinar es el Tribunal Constitucional y lo manejan ellos, va a salir adelante. Y, por supuesto, se va a perdonar al clan Pujol todas sus corruptelas y toda la malversación que se cometió con el dinero del contribuyente. De esos impuestos que hay que pagar, porque si no eres muy mal ciudadano. Para financiar el golpe contra la propia nación. Es escandaloso. Y sigue en su puesto. Es que vivimos una degradación a una velocidad tan salvaje que yo creo que no somos ni conscientes de ello. Y uno de los socios de esa mafia es Yolanda Díaz, que hoy iba vestida de plañidera. Y para que vean cómo está de mal el asunto, hasta Borja Semper la dejaba en ridículo. Observen sobre todo la cara del final de Yolanda Díaz, que no tiene desperdicio. No voy a contribuir a este espectáculo. Y no lo voy a hacer, señor Tellado, porque la corrupción es demasiado grave en este país. Es tan grave como que la corrupción erosiona la democracia. Señora vicepresidenta Díaz, es tan grave la corrupción que usted mañana va a votar a favor de amnistiarla. Fíjese lo grave que es.
Conviene comenzar... Ay, no, Borja, no me digas eso. Una plañidera. Algunos dirán, ¿y esto qué es una plañidera? Bueno, una plañidera es esto desde el antiguo Egipto, pasando por la antigua Grecia, la antigua Roma. Eran mujeres que se les contrataba para que fuesen a llorar a los funerales, ¿no? Para dotarles de mayor tragedia, algo tan natural como la muerte. Pero sí, pues yo creo que tiene futuro, ¿eh? De hecho, iba vestida como medio de luto. No sé, quizá también como María Jesús Montero se adivina y ve que esto se puede acabar. Y decía eso. Aunque he de decir que a veces las plañideras en el mundo antiguo se arrancaban el pelo y todas estas cosas. Yo creo que debería esforzarse un poco más, pero lo ha hecho muy bien, ¿eh? Yo creo que ahí tiene futuro. Ya rara vez se hace. Aún hay partes en el mundo que todavía se contratan plañideras. Yo creo que Yolanda ahí tiene una carrera profesional por delante interesante. Pero bueno, esto ha sido la sesión de control y claro, no había nombrado a Begoña Gómez, pero ha acabado la sesión de control. El PP debe ser que estaban enfadadísimos y entonces han decidido que van a denunciar a Pedro Sánchez ante la Oficina de Conflicto de Intereses por el rescate de Air Europa, en el que él participó. Dijo, sí, esto me parece fenomenal. Hombre, claro que te parece fenomenal, luego el holding está pagándole a tu mujer. ¿Cómo no te va a parecer bien? Es que esto es lo gordo. Pero hay que reconocer una cosa, y es que la PSOE sabe jugar y muy bien a esto. Casi nadie habla de la amnistía, nadie habla del caso Air Europa. Todos que el novio de Ayuso, el novio de Ayuso. Y el Partido Popular, incluida la propia Isabel Díaz Ayuso, cae en la trampa. Ahora escucharemos en las noticias dando explicaciones. Y así consiguen que el debate, eso sí, ayuda y mucho, tener a la mayoría de medios de comunicación a su servicio, por eso digo que esta mafia es la peor de todas, para que el foco vaya donde ellos quieran. Y nadie hable del escándalo mayúsculo que supone tener una ministra que reconoce públicamente que está filtrando información de un ciudadano particular. Es que es impresionante. Es que esto debería hacer caer al gobierno. Y a ver si el Partido Popular aprende la lección de que no existe el PSOE bueno y de lo que tiene enfrente no es un partido político, sino una mafia. Comenzamos.